El cerebro es un órgano misterioso. ¿Qué podría pasar en la cabeza de un hombre que dedicó 20 años de su vida a construir una bella familia para que, de pronto, en unas horas, borre ese andamiaje de aparente felicidad asesinando a su mujer, a sus 3 hijos y a su perro? Quizá fuera su enorme ego herido, por no encontrar la salida a los problemas económicos, lo que haya empujado a su mente enferma al precipicio. ¿Quién sabe qué razonó su cabeza o qué cobijó en el corazón el amable fisioterapeuta Anthony Todd cuando hizo lo que hizo? La historia que contaremos hoy es de las que se ocultan tras la fachada de la más absoluta normalidad y ocurrió en un lugar llamado Celebration. Esta comunidad cerrada, diseñada y desarrollada por la compañía Disney, cerca de los parques de diversiones, en el estado de Florida, tenía por objetivo, paradójicamente, brindar una alternativa con profundos valores familiares. Anthony Todd y Megan llevaban 20 años de casados y los dos eran fisioterapeutas de renombre en Colchester, la ciudad donde vivían en el estado de Connecticut. Durante esas 2 décadas tuvieron 3 hijos. Alec, de 13 años, Tyler, de 11, y Zoe, de 4. Habían fundado un par de centros de kinesiología que ellos mismos manejaban, Performance Edge Sports, LLC y Family Physical Therapy. Aparentemente eran exitosos y tenían muchos clientes que los apreciaban. En la web de la empresa Megan, figuraba como una de las terapeutas y detallaba en su currículum los lugares donde había estudiado y que era instructora de yoga y especialista en terapia física, pediátrica. El de Anthony era igual de completo. Estudios universitarios y, además, relataba que contaba con una gran experiencia en terapias acuáticas y en rehabilitación para lesiones de la médula espinal. Las opiniones en la web eran 100% elogiosas por su buen desempeño. Para sus amigos y parientes, constituían una familia feliz y en constante crecimiento. En el año 2017, algo pasó que los Todd decidieron mudarse al estado de Florida, con sus 3 hijos y su perro. Vendieron una propiedad en Connecticut en $300,000 y se instalaron en Celebration. La casa en la que vivían era de 3 plantas, color tiza, con persianas negras y rodeada de un prolijo verde. Era el perfecto lugar para la perfecta familia. Anthony viajaba de lunes a viernes a Colchester para mantener su trabajo y volvía los fines de semana para pasarlos con ellos. En Facebook, sus posts los mostraban abrazados, divertidos, alegres, activos. En una que se veía a Alec en un recital de piano, Anthony debajo escribió: agradecido por estas bellas almas en mi vida. Esa felicidad posteada era tan ficticia como intangible resulta el mundo virtual. En realidad, la mudanza al estado de Florida había sido un fugaz escape de Anthony a sus crecientes problemas económicos, pero los asuntos financieros no mejoraron al alejarse. Hacia fines del 2019, ya hacía meses que Anthony Todd era investigado por fraude. Sus abultadas facturas de sus centros de kinesiología no coincidían con los registros que los investigadores habían conseguido. Anthony había estafado al Estado, a través de Medicaid, en unos $130,000. Había cobrado por horas de tratamiento que nunca realizó, y ese dinero lo habría usado para pagar una veintena de créditos sacados a corto plazo, con altísimas tasas de interés. Anthony había fabricado con su economía doméstica una bomba que estaba a punto de estallar. El fisioterapeuta era investigado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos y por el FBI desde abril de 2019. Las declaraciones juradas de Anthony demostraban que sus negocios de kinesiología en Connecticut le habían facturado horas y horas a Medicaid y a varios servicios de salud privados. Solo en un caso, por ejemplo, Todd le había cobrado a Medicaid $24,000 por tratamientos a un joven jugador de básquet que jamás se habían hecho. Cuando lo citaron, Anthony admitió el fraude. Para colmo, para diciembre de 2019, Anthony tenía su licencia para practicar su profesión, vencida desde el mes de septiembre. La de Megan vencería a finales de enero del 2020. Además, el 26 de diciembre le habían enviado una orden de desalojo por falta de pago de la casa en la que vivían. A estas alturas, Anthony Todd estaba ahogado en deudas. Los chicos, según trascendió en las redes sociales, estaban siendo educados en casa. Vivían muy por encima de sus posibilidades. Pero se cree que Megan sabía poco y nada de estas maniobras de Anthony para mantener ese nivel de vida. Lo cierto es que ni los parientes ni sus amigos estaban al tanto del caos de la situación. La vida de Anthony contenía un gran secreto sobre un hecho ocurrido 40 años antes. Su padre Robert, profesor de secundaria de jóvenes con discapacidad, había sido condenado en 1980 por planear el asesinato de su mujer y madre de Anthony, Loretta.
Robert quería casarse con su amante y lo mejor que se le ocurrió fue matar a su esposa. Por eso contrató, por $800, a un exalumno suyo llamado John Chermont, de 20 años. John entró a la casa una noche y le disparó a Loretta, que estaba en la cama, en medio de la cara. El arma calibre 32 y las llaves de la entrada se las había dado el mismo Robert. Anthony, que tenía solamente 4 años, se despertó con los alaridos de su madre. El atacante se fue corriendo, creyéndola muerta, pero Loretta salvó su vida, aunque perdió el ojo izquierdo. Durante el juicio a Robert, ella se resistió a creer que todo había sido orquestado por su marido, quien fue condenado. La madre de Anthony terminó mudándose con sus hijos de Pensilvania a Connecticut. Con el tiempo terminó por convencerse de que su marido había querido eliminarla y se divorció. Anthony no olvidó jamás esa noche y, según su madre, tuvo muchas pesadillas durante su infancia con el tema. Robert, su padre, pasó solo 10 años preso. Al salir formó una nueva pareja y fundó una empresa de consultoría. Hasta 2010 no volvió a ver a sus hijos. Ese año Robert contactó a Anthony por Facebook y tuvieron 2 encuentros en persona. No se sabe bien qué pasó, pero Anthony decidió, a partir de allí, cortar toda relación con su padre. Un investigador del caso destacó una curiosidad que vale la pena destacar sobre el apellido de Robert y Anthony. Todd es un apellido de origen alemán y quiere decir muerto. Fue a mediados de diciembre cuando los vecinos dejaron de verlos. Sus familiares tampoco pudieron contactarlos para las fiestas de fin de año y se alarmaron. Empezaron los llamados a la policía para chequear si estaban bien. Pero la desidia de las autoridades resultaría evidente una vez revelados los hechos. Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 13 de enero de 2020, la policía fue al menos 5 veces al hogar de los Todd. El último día del año 2019, tocaron el timbre porque llevaban una orden de desalojo por falta de pago. Como nadie respondió, pusieron el sobre bajo la puerta y se retiraron. El 9 y el 10 de enero, 2 agentes volvieron alertados por la hermana de Anthony, Chrissy Todd Caplet, que vivía en Connecticut. Esta vez golpearon no solo la puerta delantera, sino también la trasera. Nada, enterados de que tenían otra propiedad en un condominio a menos de 1 kilómetro de allí, fueron. No había rastro de ellos. Chrissy había asegurado a la policía que la última vez que se había podido comunicar con la familia había sido el 6 de enero, por un mensaje de texto intercambiado con Anthony. Pero lo cierto es que la última vez que un vecino los había visto a todos con vida había sido el 15 de diciembre. El 11 de enero volvieron para responder al preocupado llamado del propietario de la casa. La camioneta familiar, Honda Odyssey, seguía estacionada allí. Esta vez descubrieron que una vecina tenía una llave de la casa de los Todd. Se la habían dado para que paseara a su perro cuando ellos se iban de vacaciones. El agente estuvo desde las 12 hasta la 1 de la tarde de ese día, pero se negó a usar la llave. El 12 volvió otro policía que tampoco descubrió nada más. El lunes 13 de enero, los oficiales que monitoreaban cada tanto la casa vieron a Anthony Todd entrar a su hogar a las 9 de la mañana. Se abalanzaron hacia la puerta. Subieron los 4 escalones del porche y golpearon. Silencio. Uno de ellos probó mover la manija y notó que la vivienda estaba sin llave. Entraron y, apenas lo hicieron, un olor infernal los golpeó. Nada parecía estar bien. Levantaron la mirada y vieron en la parte superior de la escalera a Anthony, intentando bajar con dificultad desde el segundo piso, tomándose del pasamanos. El dueño de casa les dijo temblando que se había tomado altas dosis de un antihistamínico. Le preguntaron por su esposa Megan y los chicos. Él aseguró que su mujer estaba durmiendo arriba, en el dormitorio, y que sus hijos estaban durmiendo en casas de amigos. Los policías subieron envueltos en un hedor insoportable. En el cuarto principal, bajo las mantas de la cama matrimonial, encontraron los restos de Megan y Zoe, en un colchón ensangrentado. Sobre el piso, los de Alec y Tyler, también cubiertos con mantas. Alec tenía un rosario entre sus manos. La búsqueda de los Todd había finalizado de la peor manera. Anthony Todd fue inmediatamente arrestado a punta de pistola, esposado y llevado al hospital por las pastillas que había ingerido. Pocos días después vendría su confesión. Eso anunció a los periodistas el sheriff Russ Gibson. Meses más tarde, el acusado cambió de estrategia y se retractó de sus dichos. Comenzó diciendo no recordar haber matado a su familia y terminó acusando a su mujer muerta de haberlo hecho. Según esta nueva versión, en una carta que envió a su padre, Robert Todd, el 19 de junio del 2020, ella les había dado a los chicos altas dosis de antihistamínicos mezcladas en un postre.
Cuando ellos se durmieron los habría sofocado y luego terminó apuñalándolos. Este relato situaba a Anthony fuera de la casa. Cuando regresó, dijo, la encontró sentada en la escalera donde le confesó lo que había hecho. Luego, Megan habría bebido una botella entera del antihistamínico y se habría acuchillado en el abdomen. Según su delirante explicación, él entonces había colocado todos los cuerpos en el cuarto principal para ponerlos en posiciones confortables para dormir y luego atentó contra su propia vida. En este relato de Anthony lo que cambiaba básicamente era el victimario. Los investigadores de homicidios rápidamente se dieron cuenta de que Anthony Todd llevaba semanas conviviendo con los cuerpos descompuestos de toda su familia. Se cree que los crímenes ocurrieron antes de la Navidad de 2019, ya que no se encontró ningún árbol navideño ni papeles de regalos, ni nada que sugiriera un festejo. Cuando Anthony contestó el mensaje a su hermana, el 6 de enero, su familia ya estaba muerta. De acuerdo a las autopsias, los detectives forenses creen que los hechos se desencadenaron de la siguiente manera. Primero los habría drogado con altas dosis de un antihistamínico, llamado Benadryl, quizá mezclado con alguna comida. Una vez adormecidos los habría sofocado. Habría empezado por Megan y habría seguido con sus hijos menores, Tyler y Zoe. Como el mayor Alec no habría estado tan dormido, habría peleado por su vida mordiendo y arañando a su padre. Eso habría hecho que Anthony lo apuñalara. Luego Anthony habría vuelto sobre sus pasos para apuñalar a su mujer y a Tyler. Quería asegurarse de que estuvieran muertos. Las autopsias detectaron cantidades tóxicas del antihistamínico en sus sistemas. En la pequeña Zoe no se encontraron rastros de puñaladas. Para los crímenes el acusado habría usado 2 cuchillos de caza, 2 cajas de comprimidos de antihistamínicos y una botella del mismo medicamento, en forma de jarabe. Tanto Alec como Tyler presentaban heridas de cuchillo. El reporte de Tyler dice que tenía una puñalada en la parte superior de su abdomen y que un pedazo del intestino salía por la herida. Llevaba puestos unos pantalones y una playera. Alec estaba en calzoncillos y tenía una sola herida en la parte izquierda de su torso. Anthony le habría dado a Alec unos 320 ml de la droga, lo que equivale a unas 13 cápsulas. Cada una contiene unos 25 miligramos de difenhidramina. La dosis no era fatal. Para un chico como Alec se habría requerido al menos unos 500 ml. En el caso de Tyler, la dosis habría estado más cerca de ser letal. Tanto Alec como Tyler fueron identificados por sus registros dentales. El cuerpo de Megan había sido apuñalado 2 veces en la parte superior del abdomen. El cadáver estaba en estado de putrefacción y llevaba puestos pantalones, medias y una blusa. El experto forense que examinó los cuerpos dictaminó que, basado en las circunstancias conocidas, lo hallado en las autopsias y en los exámenes toxicológicos, la causa de muerte fue una violencia homicida, en asociación con intoxicación con difenhidramina. Anthony Todd presentó rasguños y heridas pequeñas en sus manos y cuello que eran compatibles con los intentos de defenderse que hizo su hijo mayor. Un tiempo después, los fiscales del caso dejaron de pedir la pena de muerte para el acusado, debido a sus posibles problemas mentales. Apenas ingresó a prisión, Anthony Todd fue puesto en una especie de caja de metal dentro de la habitación del penal para resguardar su propia seguridad. Le dijo a su hermana, en varios de sus llamados desde la cárcel, que Megan no le había permitido decirle a su familia todo lo que pasaba en su casa, ni lo había dejado pedir ayuda por sus problemas financieros. Le dijo que no pudo parar la furia asesina de su mujer porque él no estaba en la casa y le reconoció tener severos problemas para dormir en la prisión. Estoy mal emocionalmente. Meg y los chicos lo eran todo para mí. ¿Me entiendes? Todavía estoy locamente enamorado de ella. Todavía amo locamente a los chicos. Locamente es un adverbio que se puede interpretar como lo único certero de sus dichos. También aseguró que él tenía problemas de salud, pero que Megan no quería que los divulgase. Le relató que una vez se había desmayado por una combinación de tener alta el azúcar, mal su tiroides e hipertensión arterial. Sumó a los hechos que Megan era depresiva. Sufría la enfermedad de Lyme y requería de su constante ayuda. Los Todd estuvieron casados durante 2 décadas. Megan y él hubieran cumplido un nuevo aniversario de matrimonio el 1 de enero de 2020. Pero Anthony no creyó tener nada que festejar por lo que habían construido. De los estudios psiquiátricos que se le hicieron a Anthony Todd, no trascendió nada. Hay quienes especulan que aquellos encuentros con su padre en 2010 podrían haber legitimado en él la idea de que deshacerse de su familia era una opción válida. Anthony Todd espera preso el juicio en la cárcel. En las audiencias se intentará
Dilucidar qué pasó realmente en esa casa para que aquel hombre tan normal, tan buen terapeuta, tan buen padre y tan buen marido, pudiera haberse convertido en un monstruo. Creer en las apariencias no será precisamente la tarea del jurado.